¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Chicos, una consulta. ¿Qué tema hicimos la clase pasada? A ver, háganme recordar, por favor, para ver más o menos qué tema es el que continúa, el que hicimos la clase anterior. A ver si por ahí me confirman, por favor, qué tema hicimos la clase. Aunque me parece que por aquí me han mandado el tema, ¿no? Entiendo que la clase pasada hicimos verdad formal, ¿sí? ¿Cierto? Y hoy día tocaría hacer el tema de equivalencias. Sí, profesor. Bacán, bacán, bacán. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a explicar ahorita la parte sobre el uso de leyes, ¿no? De todo lo que son leyes de equivalencia, y ya luego obviamente pasamos a, seguramente la próxima semana, hacer la parte del desarrollo de la práctica, ¿ya? Para poder tener una estructura general, ¿ya? Bien, entonces voy a empezar compartiendo acá la información, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces ahora sí, vamos empezando, por favor, atención con todo, ¿ya? Miren. Vamos explicando brevemente y rápidamente cómo es que las leyes de equivalencia o qué cosa es una equivalencia lógica. ¿Ya? Yo quiero ir desde la definición elemental para entender qué cosa es una equivalencia lógica. ¿Ya? Para poder entender qué cosa es una equivalencia lógica y cómo funciona, porque yo creo, bueno, casi estoy seguro de que la gran mayoría aquí bueno, sabe que las equivalencias lógicas, ¿no?, se obtienen a partir del uso de lo que son las leyes de equivalencia notable, ¿no? Como por ejemplo la ley de Morgan, la ley de absorción, de computación, definición de implicador, que como muchos de ustedes deben saber, son las leyes que permiten obviamente encontrar equivalencias, ¿no? A estas se le llaman así, leyes de equivalencia notables, pero obviamente yo pretendo que además de saber que la búsqueda de equivalencia se consigue cuando uno aplica correctamente las leyes de equivalencia notables, también pretendo que entiendan qué cosa representa una equivalencia. Y para eso yo quiero primero empezar mostrándoles acá un dato bien útil que seguramente nos va a servir a todos, ¿ya? A ver, atención, chicos, aquí. Miren, observen. Si yo tuviera dos operaciones, observen acá todo, por favor. Vamos a suponer que yo tengo estas dos operaciones, ¿ya? Por este lado tengo, por ejemplo, una operación que dice, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Yo tengo una operación que por acá dice, por ejemplo, 2 más 4 por 5, ¿ya? Y por aquí tengo otra operación que dice, por ejemplo, no sé, pues a ver, 44, ¿no?, entre 2. Como ustedes verán, estas dos operaciones son operaciones matemáticas, son operaciones absolutamente diferentes. Están formadas por sumandos o por elementos o numerales diferentes, están formadas por operadores diferentes, ¿no? Está aquí el operador de la adición, el operador de multiplicación, operador de la división, o sea, son operaciones totalmente distintas. Sin embargo, cuando yo las resuelvo para encontrar el resultado, ocurre una curiosidad importante en ambas. Si yo desarrollo este primer caso, lógicamente como cualquier forma de desarrollo normal, empezaré diciendo 4 por 5 que es 20, y eso lógicamente le sumaré el 2, dándome como resultado de haber resuelto esta operación 22. Y si yo resuelvo la otra operación también, bueno, me doy con la sorpresa de que esto también sale 22. Es decir, son operaciones totalmente distintas, formadas por números totalmente diferentes, por operadores totalmente distintos, pero que sin embargo tienen el mismo resultado. Y eso es lo que me hace entender entonces que estas operaciones deben ser operaciones o son operaciones iguales. Dicho de otra forma, y si es que este mismo criterio yo podría aplicarlo a la lógica, yo podría decir que estas dos operaciones son operaciones equivalentes, porque en la lógica también hay operaciones, ¿no? Perfecto. Y de eso más o menos tiene que ver la idea de la equivalencia lógica. La equivalencia lógica se produce cuando dos operaciones lógicas, ya no operaciones matemáticas como estas, ¿ah?, sino operaciones lógicas,
tienen al resolverse exactamente el mismo resultado. Y aquí seguramente la pregunta será, profesor, ¿y yo cómo sé cuál es el resultado que tiene una operación lógica cuando tú la resuelves? Fue tema exactamente de la clase pasada. El tema de verdad formal era un tema en donde nosotros resolvíamos las operaciones lógicas para encontrar su resultado, ¿no? A veces nos olvidamos de las tablas de verdad también para poder encontrar los resultados de la operación, ¿te acuerdas? Bueno, pero entonces, de esa manera es que yo debo entender que las operaciones que son equivalentes, en general, deben ser operaciones cuyos resultados son iguales. Si eso yo lo aplico a la aritmética, hablaré de operaciones equivalentes cuando al resolverse me da el resultado. Y cuando yo hablo de operaciones lógicas, también hablaré de operaciones equivalentes cuando al resolverse voy a obtener los mismos resultados. Y aquí hay una pequeña definición que yo siempre coloco para cada uno de los temas para que quede un poco claro esto, ¿no? Mira, se habla de equivalencia lógica cuando dos operaciones lógicas, que nosotros comúnmente le llamamos fórmula proporcional, es raro usar el término operación, pero yo ya te hice entender la clase pasada y la antepasada que en realidad son operaciones, ¿no? Están formadas por operadores, ¿no? Y se habla de equivalencia cuando estas operaciones lógicas que tú las resuelves, te das con la sorpresa de que los resultados obtenidos al resolverse son exactamente iguales. Y eso es de lo que trata la idea de una equivalencia. ¿Ya? Ojo que todavía no he tocado para nada la ley de equivalencia notable, ¿sabes? Simplemente estoy hablando de la definición que uno debe entender de en qué consiste una equivalencia. Entonces, aquí, por ejemplo, quiero que observes estas dos expresiones verbales, que por supuesto que si tú las formalizas, creo que todos saben hacerlo, ¿no? Aquí dice, es falso que Juan y María son estudiantes de economía. Y acá dice, Juan no estudia economía, a menos que María no estudie economía. Como usted verá, son dos operaciones lógicas que son totalmente diferentes. Están formadas por operadores diferentes, verbalmente son hasta distintas, pero que sin embargo, si yo comienzo a resolver cada una de ellas para encontrar el resultado que cada una de estas tiene, me doy con una sorpresa. Cuando yo resuelvo cada una de ellas, me doy cuenta que el resultado, por ejemplo, de esta expresión que está aquí, que es de su formalización, son estos resultados. Y que los resultados de esta operación que está acá, que es de su formalización, tiene estos resultados. Resultados que si te pones a mirar bonito, ya con paciencia un poquito, te vas a dar cuenta que los resultados de esta y esta son exactamente idénticos en cuanto al orden de cómo han ido apareciendo, ¿no? Y la que apareció con 0, 1, 1, 1, y aquí con 0, 1, 1. ¿Te fijas? Entonces, de eso es de lo que trata la idea o la definición de lo que es una equivalencia, ¿no? Es aquella operación en donde los resultados que obtenemos al resolverse son, por supuesto, idénticos, ¿no? Y cuando los resultados son idénticos, estos dan pie a lo que nosotros lo conocemos como una ley de equivalencia. Las leyes de equivalencia son fórmulas tautológicas porque obviamente cuando uno las equivalora con este conector de implicación, que es un término que iguala valores, si los resultados a comparar van a ser idénticos, esto siempre da tautología. Y esa es la razón de por qué nosotros no conocemos a esto como una ley, que nosotros ya le llamamos específicamente leyes de equivalencia. Y en general, las leyes de equivalencia que todos conocemos como la ley de Morgan, la computación y demás, son fórmulas notables. ¿Por qué? Porque alguien ya se tomó la chamba de averiguar si es que efectivamente tienen resultados idénticos al aplicarla, y a mí solamente me tengo que ejecutarlas y nadie pregunta nunca por qué. Ese es el beneficio de una fórmula llamada fórmula notable, ¿no? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de los productos notables. ¿Te acuerdas de la diferencia de cuadrados? Del binomio cuadrado perfecto. Sí, son fórmulas notables. Tú cuando desarrollas un ejercicio en álgebra lo aplicas directamente y nunca te preguntaste si se veía o no, no. Simplemente lo aplicabas por eso, porque son fórmulas notables. Entonces aquí, para encontrar una equivalencia lógica, también nosotros recurrimos al uso de lo que se conocen como leyes de equivalencia notables, que son formulitas que, repito, ya alguien se tomó la molestia de comprobar que efectivamente cuando las usas, tú vas a poder conseguir claramente pues una equivalencia en este caso, ¿no? Entonces ese es el punto en esta parte, ¿ya? Así que vamos a explicar una por una las leyes. Yo sospecho que acá hay muchos que ya se las saben, pero como seguramente hay algunos que son nuevos, sí, pues hay que explicarles pues poco a poco cómo van a ser cada una. Así que por si acaso las voy a explicar. Muchachos, bien. Son, repito, 13 leyes de equivalencia, 13, y voy a explicarlas una por una, ¿ya? En la forma de cómo se deben ejecutar y aplicar. Bueno, empecemos por la doble negación, que es la fórmula o la ley notable de las 13 más sencilla que existe, ¿no? Esta ley, su nombre inclusive dice cómo debe ejecutarse. Se llama doble negación porque lo que nosotros hacemos es eliminar dos negaciones simultáneas, ¿no? O agregar dos simultáneas en cualquier operación lógica. Es decir, si tú tienes una operación que tiene dos negaciones, pues eliminas las dos negaciones y el resultado de eso es A, ¿no? Está claro que así como tú puedes eliminar negaciones, también puedes agregarlas, ¿no? ¿Y esto por qué funciona, profesor, de esa manera? Bueno, lo que pasa es que
Hay que tener en cuenta de que una equivalencia lógica es un proceso de igualdad. Y si tú dices que esto que está aquí es igual a esto, pues esto que está acá también tiene que ser igual a esto. Y de esa forma se habla de la bicondición, ¿no? Que es lo que, la situación de la estructura bicondicional, ¿no? Entonces, así como tú puedes quitar dos negadores en este lado, puedes agregarlos en el otro lado, porque obviamente cuando tú lo quites acá vas a regresar a la negación. Pero esa es la idea de la doble negación. Agregar o quitar dos negaciones, 4 o 6 en forma par, se refiere esto, ¿no? Para que pueda aplicar este tipo de ley. ¿Ya, chicos? Bien. Siguiente ley, la ley de De Morgan. Esta ley de De Morgan es una ley que dice que cuando uno tiene una negación externa, que afecta a una operación que es conjuntiva o disyuntiva, porque esta ley funciona solamente para hacer esa estructura de conectores con función de disyunción, esta tiene un efecto bien sencillo, ¿no? Vamos a suponer que yo tenga aquí A y aquí tenga O menos B, por decir algo, ¿no? Si yo tuviera esta expresión, en la ley de De Morgan, este negador debería afectar a cada elemento de la operación. Si afecta al primer elemento, que en este caso es A, lo va a convertir en menos A. Si va a afectar a este elemento, que es una disyunción, pues lo va a convertir en una conjunción. Y si va a afectar a este elemento, que es la negación de B, pues lo va a convertir en B. ¿Correcto? Y eso es lo que nosotros lo conocemos como la ley de De Morgan, ¿cierto? Entonces, obviamente, repito, como este era menos B, cuando tú lo vuelves a negar, es que te queda aquí el B que aparece acá. Y esa es en sí la aplicación de la ley de De Morgan. Por eso que como tú ves aquí los casos que están aquí propuestos, tienen claramente ese uso, ¿no? Por ejemplo, si esta negación afecta a este A, pues lo va a convertir en menos A. Si afecta esta conjunción, lo convierte en disyuntor. Y si afecta este B, lo convierte en menos B. Ahí aplica la ley de Morgan, ¿no? Para el otro caso funciona similar. ¿Ya? Ahora, sí quiero que tengamos en cuenta lo que hace un momento ya he dicho, por favor. Se supone que las equivalencias lógicas son estructuras de igualdad. Entonces, si esto es igual a esto, esto que está acá también puede ser igual a esto. ¿Y esto por qué le explico? Porque así como tú, en la ley de De Morgan, una negación afecta a cada elemento de la operación binaria, puedes hacer exactamente lo contrario. Por ejemplo, si yo quisiera aplicar en este punto, observen acá por favor, si yo quisiera aplicarle, por ejemplo, no lo sé, a esta expresión que está acá, mira, la ley de De Morgan, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que yo colocar una negación externa y colocar tres componentes que cuando este negador vaya afectándolos simultáneamente, vaya cambiando la estructura para que me quede exactamente lo que está en este lado de acá. ¿Lo ves? Entonces, obviamente, si yo pretendo que me quede menos A, aquí le pondré A, para que la negación al negar a este A lo convierta en el menos A que aquí aparece, ¿no? Si yo quiero que aquí me quede una conjunción, pues aquí le colocaré un disyuntor para que este negador, cuando llegue a esta disyunción, lo convierta en una I, ¿cierto? Y si yo pretendo que aquí me quede B, como acá dice B, tú verás que dice B, entonces aquí le voy a colocar menos B, para que cuando esta negación afecte a este menos B, que ya tiene una negación, pues automáticamente quede afectado. Y eso es de lo que trata entonces la ley de De Morgan, y observa cómo eso es lo que queda, por ejemplo, en la estructura que acabo de explicar. ¿Lo ves? Ahí está. Exactamente lo que dije, ¿no? Y de esa forma entonces funciona la ley de Morgan. Ya no te olvides, ¿sí? Bien. Pasemos a la siguiente ley llamada la ley de conmutación. La ley de conmutación es una, yo no sé si tú has escuchado esta ley que se llama, esta propiedad, perdón, en la aritmética que se conoce como la propiedad conmutativa. Esta propiedad conmutativa en la aritmética era una propiedad que nos decía que cuando yo tengo una operación, por ejemplo, de 8 por 5, que es 40, es lo mismo que decir 5 por 8, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, 7 más 2, que es 9, es igual que decir 2 más 7. La conmutatividad aritmética cumplía perfectamente para las operaciones de suma y multiplicación. ¿Se acuerdan o no? Entonces, con el mismo sentido de que tú puedes decir, por ejemplo, 6 por 3, que es igual a 3 por 6, tú puedes decir que A y B, pues es igual a B y A. O que menos A o B es igual a B o menos A. Entonces, la conmutación simplemente consiste en poder permutar las variables sin problema. Esa es la ley de conmutación. Es una ley sencillita también. ¿Ya? Bien. La contraposición es una ley que tiene más o menos el mismo sentido de aplicación que lo que tiene la ley de contraposición. Ya, pero acá hay un pequeño detalle que sí quiero que tengan en cuenta, por favor. ¿Ya? Miren, en la ley de contraposición, esta es una ley que trata de hacer lo mismo que hace la ley de conmutación. La conmutación invierte las variables. Ya, la contraposición también intenta hacer lo mismo. Pero acá hay una pequeña característica que sí hay que tener en cuenta. En la contraposición, que es una ley que aplica para expresiones de causa-efecto, o sea, condicionales, hay que tener en cuenta que en una expresión condicional siempre hay un elemento que se cumple primero y después hay otro que se cumple luego de ello.
Entonces, si tú, por ejemplo, dices, si tomo veneno, entonces me voy a morir, que está clarito, causa-efecto, primero tomo el veneno y después de ello muero, entonces tú no podrías decir lo contrario y decir, por ejemplo, que si tomo, perdón, si me muero, entonces voy a tomar veneno. Ya no habría sentido, porque supone que si estás muerto, ¿cómo vas a tomar algo? Entonces, esto pasa porque la contraposición aplica más o menos de la manera similar como lo hace la conmutación, pero invierte las variables no de la manera como la conmutación lo hace, sino que necesita que cada elemento de la condicional se deba negar. Es decir, esta ley te dice, tú quieres negar un componente, por ejemplo, ¿no? Tú quieres, por ejemplo, aplicar la contraposición, perfecto, tú vas a poder colocar las variables, pero tienes que negarme cada elemento. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, aquí, mira, quiero que miren esto, si yo quisiera aplicarle la contraposición, por ejemplo, a esto, la ley dice que yo lo que debo hacer es cambiar el orden de valor. O sea, yo quiero que este A, por ejemplo, aparezca acá, como segundo elemento, perfecto, pero tengo que negarlo. Si ahí dice A, pues ahora irá menos A. Y yo pretendo que este B que está aquí vaya como elemento primero. Entonces, si va primero, igual lo voy a negar. Y me queda menos B. Es decir, invierte las variables y las niegas al tiempo. Si tú revisas cada uno de los casos que estoy presentándolos ahora, todos tienen el mismo sentido, ¿no? Y quiero que lo veas acá, por favor, clarito. Mira, por ejemplo, si esta expresión de acá, yo lo quiero pasar acá como consecuente, lógicamente debo de negarlo, ¿no? Está negado. Este pata quiero que pase primero, perfecto, lo niego. Está perfecto. Entonces, invierte las variables, pero las niegas al mismo tiempo, ¿ya? No te olvides de eso. Pero acá también es importante entender que la contraposición también funciona para estructuras de replicación y va a funcionar con el mismo sentido, ¿no? O sea, si yo quisiera aplicar, por ejemplo, la contraposición a este último que está acá, mira, ¿eh? Vamos aplicándolo a este, ¿ya? En la contraposición, ¿yo qué debería hacer? Simplemente invertir las variables pero negarlas. Es decir, este pata A que está aquí tendría que pasar al otro lado pero negado. Es decir, A. Y este pata B que está aquí tendría que pasar al otro lado, o sea, primero, pero negado. O sea, si ahí dice B, pues ahora va a decir B. Y eso sería lo que resultaría de la ley de contraposición. Verifica, por favor, cuando está ahí. ¿Lo ves? Es una ley sencilla también. Inviertes, al mismo tiempo niegas. Así se llama esta ley llamada contraposición. Muchachos, siguiente ley, la ley llamada definición de condicional. ¿Ya? Definición de condicional. Esta ley llamada definición de condicional, por supuesto, aplica en estructuras llamadas de condicional. O sea, no aplica para otro conector que no sea el condicional, ¿no? El implicador o replicador, que son los claros condicionales que conocemos. Pero esta ley sí tiene una característica importante. Esta ley te dice que cuando tú tienes una estructura condicional, sea esta implicativa o replicativa, tú sabes que en esta ley hay una causa y hay un efecto, ¿no? O hay un antecedente y un consecuente. O hay algo que ocurre primero y algo que ocurre después, ¿no? Ahora, esta ley te dice que el condicional puede convertirse en términos disyuntivos cuando tú lo defines, pero sí necesita una consigna. Hay que negar la causa, es decir, donde está el rabito de la flecha. O sea, este elemento que está acá como primero, tú tienes que presentarlo negado. Y el consecuente, que es E, este sí tendrías que copiarlo tal cual está allí. Esto aparece igual, ¿no? Que en este caso sería E, pues. ¿Ya? Entonces, de esa forma funciona la ley de definición de condicional. Vuelvo a repetir entonces, ¿ah? El condicional se convierte en disyuntor. El antecedente, donde está la colita de la flecha, se debe de negar. ¿Ves? Y el consecuente es el que tú lo copias exactamente igualito como está ahí. Idéntico. De esa forma o de esa manera funciona la definición de condicional. Si, por ejemplo, yo le quisiera aplicar la definición de condicional a este caso que está acá, ¿ves? Analizamos. El condicional se convierte en disyuntor. Donde está el rabito de la flecha, la colita de la flecha, se niega. Y donde está, obviamente, el consecuente, o sea, donde va la puntita, eso lo copias igualito, como estuvo. Si va negado, pues como estuvo. Y de esa forma, entonces, es como tú puedes ver que las alternativas van apareciendo así. ¿Ves? Esta es la última que yo hice. Ahí está, ¿no? Definición de condicional. Evidentemente, hablar de condicional también implica hablar de replicador. Y si yo hablo de un replicador, también tengo que entender que si yo, por ejemplo, a este quiero aplicar la definición condicional, entonces este pata se convertiría en una O, según lo que dice la ley, ¿no? Y aquí lo que tendría que ocurrir, según la ley, es que donde está la colita de la flecha, que en este caso sería este pata, ¿ya? Habría que negarlo. Y donde está el consecuente, o sea, la puntita, igual. En este caso es A. Y esa debe ser la definición que, como tú ves allí, aparece en el resultado. ¿Ves? Ahora, aquí también tendríamos que recordar algo que yo ya había dicho. Los procesos de equivalencia son procesos de igualdad, lo cual significa que si yo, por ejemplo, sé
que A entonces B, por definición de condicional, es igual a menos A, ahí está B, niego el rabito de la flecha y el consecuente lo copio igual, ¿no? Ya. Entonces, repito por favor, si tú tienes claro que esto equivale a esto, pues yo de aquí también puedo hacer que esto equivale a esto. Entonces, ya de esa manera yo entendería entonces de que este disyuntor que está acá, yo lo podría convertir por definición a un implicador. Y si yo lo hiciera, cuando le aplico definición, ¿qué cosa tendría que colocar acá? Bueno, en este lado de aquí, tengo que colocar una variable que cuando yo la niegue, se convierte en el A que está acá. ¿Ves? Acá está el A. Entonces, para que me quede A, voy a colocarle menos A. Para que al negarlo quede obviamente el A que está ahí. Y este B que está aquí es el que se supone que se copia igual. Y aquí va menos B. Y ese es el resultado que tú, como verás aquí, aparece en el desarrollo. ¿Lo ves? Definición de condicional. ¿Listo? Ahí está el otro caso también, puedes verificarlo sin ningún problema. ¿Eh? Muy bien. Estas son las 5 primeras leyes de equivalencia que, bueno, creo que ya no les he dicho en realidad, pero el curso es un curso que, en donde estas leyes se aplican de forma pues bastante permanente, ¿no? Es más, estas 5 primeras leyes que expliqué hasta aquí, ¿no? Son leyes que tú las aplicas desde hoy día hasta que el curso termine, ¿no? Hasta que ingreses. Son leyes que se aplican en todos los capítulos que restan, sin excepción, ¿no? Casi en todos, ¿ya? Ahora, las leyes que vienen desde aquí, 6, 7, 8, pasando por lo demás, son leyes de equivalencia que con más frecuencia se utilizan en el tema de hoy día, en el tema de circuitos de conmutadores y de compuertas, que son, bueno, temas que están fundamentados en equivalencias. Pero ya después de eso rara vez se ve, ¿no? La absorción, la distribución, que son leyes que vamos a explicar ahorita, son leyes que ya no tienen mucha utilidad en el resto de temas. Pero estas 5 primeras leyes que expliqué hasta ahora, en definición de condicional, son leyes que se aplican en todo el curso. Menos mal que son fáciles, no son leyes complicadas. Pero bueno, continuemos entonces explicando las leyes de equivalencia notables y pasemos a la 6ª ley, que es la ley de definición del implicador. Bueno, esta ley tiene 2 equivalencias en general, ¿no? Aquí se han colocado 3, pero bueno, básicamente se resumen en 2. Lo vas a ver ahora. Yo pretendo que 2 de ellas tú las aprendas simplemente por el nombre que tiene. Te voy a enseñar formas de cómo puedes, sin recurrir mucho a la memoria, recordarlas. Esto le va a servir a los que son nuevos, o los que tienen dificultad tal vez de poder aprender esta ley, porque repito, no todos somos tan tropes, ¿no? Hay algunos que tienen cierta dificultad también en este momento. Entonces te explico. Mira, la primera manera de cómo vamos a aprender esta ley, ¿no? Estas 2 leyes que están acá, la 6 y la 7, va a ser entendiendo el nombre del operador. Este pata se llama biimplicador. Bi que significa 2B. O sea, deben haber 2 implicaciones. Por eso que la primera equivalencia que forma la definición del implicador es la idea de entender que aquí hay 2 implicaciones. Una implicación y otra implicación. Es decir, una implicación y otra implicación. 2 implicaciones. ¿Es así? ¿Y cómo se forman estas implicaciones? Bueno, una implicación o en una implicación, ¿no? A lo implica B, o la apunta B, y la otra, el que le apunta es B, hacia A, ¿no? Vamos a colocarlo el orden mejor así, como que para que lo puedan más o menos manejar ustedes, ¿ya? A ver, repito entonces, son 2 implicaciones, ¿eh? Una implicación donde A lo apunta a B, y la otra implicación en donde B es el que le apunta a B. Ahí está B, la bicondición, ¿no? Repito, A le apunta a B, y la otra, el que le apunta es BA. Por eso se forma la biimplicación, 2 implicaciones. Acuérdate de ese nombre. Ahora, los que se acuerdan que el disyuntor excluyente es un conector llamado bidisyuntor, ¿te acuerdas que el disyuntor excluyente era un conector que formaba estructuras de exclusión? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿No? Bidisyuntor. Y que lógicamente, pues en una disyunción excluyente, la mayoría de estructuras de exclusión se formaban así, ¿no? O bien postulo en Lima, o bien postulo en Cajamarca, ¿no? Son estructuras de exclusión, ¿no? O bien compro una patineta, o bien compro una motocicleta. Entonces son estructuras de exclusión. Por eso que este conector se conocía también como bidisyuntor, porque se formaba por estructuras de doble disyunción. Entonces, si tú quieres recordar la primera definición que este conector tiene, hazlo por el nombre, ¿ya? Este conector se forma entonces, como tú mismo has visto, por 2 disyunciones. Una disyunción y otra disyunción. 2 disyunciones. En una disyunción, las letras aparecen limpiecitas. Y en la otra disyunción, las letras aparecen negaditas. Esa es una forma de cómo puedes aprender la definición, la primera equivalencia por definición que tiene estos compadres, ¿ya? El biimplicador, recuerda, biimplicador, 2 implicaciones,
y el bidisyunciones. Ahí está, ¿no? 2 implicaciones y 2 disyunciones, ¿ok? Ahora la pregunta del millón es, profe, ¿y cómo me aprendo la otra? Porque usted dice que tienen 2, sí, tienen 2. Esta es la que te enseño ahorita yo. Mira, a ver, te las muestro todas, pero recuerda, esta es la que te enseño yo, el nombre. Definición del implicador, 2 implicaciones. A lo implica B y B lo implica A, ¿no? Bidisyuntor, 2 disyunciones. Una disyunción con letras limpiecitas y otra disyunción con letras negaditas. ¿Lo ves? Bidisyuntor. ¿Listo? Profesor, ¿y esta equivalencia que está acá? Bueno, esta nueva. Pues esta equivalencia es prácticamente la misma definición de condicional que tú le aplicas aquí y esta es la que le aplicas acá. Por eso que esta que está aquí en realidad pues no es como que muy útil de aprender, ¿no? Es más, vamos a borrarla porque no tiene mucho sentido encima. Es una ley que simplemente definiendo la primera lo puedes entender. ¿Ya? Entonces, acordémonos que tenemos 2 definiciones. ¿Ya? Bien. Yo te acabo de explicar, por favor, recuerda, te acabo de explicar estas 2. ¿Ah? Te acabo de explicar esta y esta. Apréndelas por el nombre, te dije. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo me aprendo las otras, profesor? Ya, te voy a explicar una otra manera de cómo puedes aprender también esta, ¿no? También sin recurrir a la memoria. Hablo porque seguramente en algún momento pues vas a haber practicado tantos ejercicios que ya pues más que de fuerza que de ganas te vas a saber la equivalencia. Pero al comienzo, cuando se hace un simulacro, en un examen, tal vez no lo memorizaste bien, tienes maneras de recordar. No todo es pues, cuestión de mirar tu libro o memorizar. La otra equivalencia, o esta equivalencia que está acá, tanto del implicador como el disyuntor excluyente, se aprende o la puedes recordar o asociar con su regla de operación. ¿Tú te acuerdas de la regla de operación, no? ¿Tú te acuerdas que el implicador, vamos a colocarlo por acá ya, tú te acuerdas que el biimplicador, tenía los siguientes resultados cuando tú lo resolvías, ¿no? Salía verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Te acuerdas o no? Cuando tú tenías por aquí un A y tenías un B. Y además, si te sigo haciendo recordar, tú dirás, profe, claro, y el implicador era verdadero cuando A era verdadero y B era falso. O en todo caso, era verdadero cuando A era falso y B era falso. Da la casualidad que estos 2 elementos que tú ves aquí, ¿ya? Esto que está acá y esto que está acá, son exactamente las condiciones que tú ves aquí. Mira, observa. El implicador es verdadero cuando ¿qué? Cuando A es verdadero y B es verdadero. Mira acá. A es verdadero y B es verdadero. O en todo caso, cuando A es falso y B es falso. Acá está. ¿Lo ves? A es falso y B es falso. ¿Lo ves? Entonces, si tú te acuerdas la regla o la estructura que tiene los resultados de la multiplicación, vas a poder tranquilamente asociar esta equivalencia que está acá. Sin ningún problema, sin ningún contratiempo. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo es que me aprendo ahora la equivalencia del disyuntor excluyente? Puedes hacer lo mismo. Mira, puedes hacer lo mismo, de hecho, ¿no? A ver, vamos. El disyuntor excluyente, tú sabes que tiene los siguientes resultados, ¿no? Sus resultados de disyuntor excluyente son, cuando tú tenías aquí un A y un B, eran así, ¿no? 0, 1, 1, 0. ¿Te acuerdas o no? ¿Y cuándo era verdadero? Cuando A era verdadero, pero B era falso. O en todo caso, cuando A era falso y B era verdadero. Ahora, da la casualidad también aquí que estos 2 resultados que están acá son los que tú ves aquí, mira. ¿Cuándo era verdadero? Acá está, mira, vamos a resaltarlo para que lo veas. Cuando A era verdadero y B es falso. ¿Ve? Acá está, ¿ve? A verdadero y B falso. ¿Lo ves? O en todo caso, cuando A es falso y B es verdadero. Acá está, ¿ve? A falso y B verdadero. Entonces, si quieres recurrir a esto que te acabo de explicar también, puedes tranquilamente aprenderlo. En un momento determinado seguramente ya no lo vas a necesitar porque con tanta práctica te vas a poder haberlo memorizado, como dije, más que de fuerza que de gana, ¿no? Pero mientras tanto, te va a ser muy útil esto que te acabo de explicar, ¿ya? Bien, siguiente ley. Siguiente ley, pasemos a la siguiente ley, la ley de identidad. Estas leyes de identidad, idempotencia, complementos, son leyes que tú puedes perfectamente manejarlas sin ningún contratiempo si tú sabes los resultados de estas operaciones de esta forma. Escuchen, por favor, para que vean cómo esto, ¿no? Yo creo que todos aprendimos en un momento que la conjunción era un producto lógico y que la disyunción era una suma lógica. De esa forma, entonces, si tú
tienes un conjuntor, sabes que acá hay un producto lógico, ¿no? Y decir A por 1, ¿cuánto es? A, pues. Y decir A más 0, porque el disjuntor suma, es A. Y tener A por 0, profesor, sería 0. ¿Cierto? Hasta ahí creo que no hay conflicto. Ahora, el único que sí como que es un poquito, pues, no sé, analizable, es este, ¿no? A más 1. Porque A más 1, bueno, aritméticamente sigue siendo más 1. Algebraicamente A más 1 sigue siendo más 1. Pero cuando tú hablas desde el punto de vista lógica, que es binario, dirás, oye, pero A, como cualquier variable, solamente puede ser 1 o puede ser 0. Y si yo sumo el 1 más el 1, que me da 1, o el 0 más el 1, que también me da 1, pues entenderé de que esto debería ser entonces 1. Entonces, esa es la única que como que no sé, pues hay que meterle un par de neuronas, ¿no? Porque por las demás todos son bien huevos, ¿no? Bien. La palabra idempotencia, siguiente ley, viene de idem, que significa igual. Entonces, esta ley funciona y te dice que cuando tienes estructuras que son básicamente idénticas, ¿no? Obviamente el resultado de esto es la misma, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo A conjunción A, pues el resultado A, ¿no? Y si tengo, por ejemplo, A o A también, ¿no? Si tengo un menos A con un menos A, también me da menos A, ¿no? Igual, me da igual. O sea, esta ley te dice que cuando tienes una estructura de variables que son iguales, te puedes quedar con una de ellas. Eso se llama idempotencia, ¿ya? Ahora, por favor, mucho cuidado que esta ley de idempotencia solamente funciona en estructuras que son de conjunción y de disyunción. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, tienes una estructura que dice M y M, claro, esto me da M, normal. Pero si tú, por si acaso, tenga mucho cuidado, tienes una estructura que dice A, entonces A, mucho cuidado, loco. Esto no te da, mucho cuidado, eso no te da. Así que tengan mucho cuidado, por favor, por ahí. Mucho cuidado con eso. Funciona solamente cuando es I o es O, nada más. Muy bien. Ahora, la ley de complemento. Esto sí también se puede manejar perfectamente con la estructura de producto y suma, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el producto, porque el conjuntor multiplica, ¿no? ¿Ya? Y tengo la suma de dos valores que son opuestos, y son opuestos porque aquí tienes A por menos A. Y en la lógica, ¿cuáles son los valores que tú multiplicas normalmente? El 1 con el 0, pues. ¿O hay más valores? No hay, ¿no? Entonces, el producto de dos valores opuestos, y si tú multiplicas 1 por 0 o 0 por 1, ¿cuánto te da eso siempre? 0, pues. Y si esos valores opuestos tú los sumas, porque el disjuntor suma, 1 más 0 o 0 más 1, ¿cuánto es? 1. ¿Te fijas? Básicamente serían iguales, ¿no? Muy bien. Ahora, a ver acá un poquito. Perfecto, está bien. Muy bien, entonces hasta allí me parece que están claras las leyes, no tienen complejidad, no hay, me parece, todavía ningún problema en cómo deben usarse cada una de ellas, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la asociación? Aquí es una ley, escuchen bien, porque es una ley sencilla, pero es una ley como un poco peligrosa, sobre todo para los que de repente no saben cómo usarla mucho. Y esto sí, por favor, mucho cuidado, porque es una ley aparentemente fácil, pero la gente lo aplica mal. Y ya te voy a explicar ahorita más o menos en qué consiste. Mira, ¿tú te acuerdas que había, ¿no? Hace un momento expliqué lo que era la conmutatividad aritmética, ¿no? Ya, perfecto. Así como existe la conmutatividad aritmética, también existe la propiedad asociativa, ¿no? Propiedad conmutativa en la aritmética. Claro, profe, la propiedad conmutativa en la aritmética era esta propiedad que me decía que si yo sumo 5 más 7, debe ser igual que sumar 7 más 5. Que multiplicar 2 por 9 es igual que decir 9 por 2. Perfecto, eso se llama conmutatividad aritmética, propiedad conmutativa, ¿cierto? La propiedad asociativa, que es otra propiedad aritmética, también es una propiedad que te dice, por ejemplo, quiero que miren esto. Si yo, por ejemplo, te pido que tú me desarrolles esta operación, pues seguramente cualquiera, siguiendo los parámetros oficiales del desarrollo de esta operación, todos me dirán, a ver, aguanta. 5 más 2, 7, y 4 más 7, pues 11. Perfecto, sencillito, sin problemas. Ahora, por supuesto que los que son un poco más avesados, un poco más conocedores dirán, oye, pero ¿tú te has dado cuenta que este 11 que te ha salido acá va a dar lo mismo si tú sumas 4 más 2, que es 6, y luego a eso le sumas 5, que es 11? Inclusive, saldría igual si tú sumas 4 más 5, que es 9, y luego le sumas el 2, que es 11. Sale siempre igual. ¿Y eso por qué, profesor? Porque los operadores que tienes aquí son los mismos. Y cuando son los mismos, evidentemente el orden que tú establezcas para desarrollar esta operación
debe dar lo mismo si tú intercambias el orden de valores que tienes aquí. Así que por eso es que si tú tienes aquí 4 más 5 y luego le sumas 2, es la misma vaina que tienes acá. De eso trata la conmutatividad, perdón, la propiedad asociativa y la aritmética, ¿no? Eso lo tienen claros toditos, o sea, cualquier pata que ha pasado los 8 años satisfactoriamente en el colegio, en segundo de primaria o tercero, sabrá perfectamente de lo que estoy hablando y no tiene ningún problema. Ahora, a esa misma gente, si tú le pones esta operación, escuchen, porque esta parte parece fácil, pero hay mucha gente que te pregunta cada cosa y tú dices, estos patas no van para hacer cole, ¿no? Mira, si yo, por ejemplo, tengo la siguiente operación, vamos a ver, vamos a colocarlo así, ¿ya? Si tú le preguntas a alguien, oye, entonces, ¿será posible que yo, con el criterio que tú has dicho de la propiedad asociativa, pueda hacer lo mismo si yo hago esto, eh? Porque hace rato pasó, me parece que estaba bien, usted asoció primero y eso funcionó bien. ¿Aquí funcionará igual? Esa pregunta en realidad no debería hacerla nadie, ¿no? O sea, un pata de 8 años sabe que esto está mal, pero vamos a probarlo por si acaso, para de repente, no sé, están un poco débiles, ¿no? Ya, 5 por 2, 10, más 4, 14. ¿Ya? 4 más 5, 9, por 2, 18. No sale igual, profesor, obvio, mi compadre. ¿Por qué? Pero a su propiedad asociativa no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque para que tú apliques la propiedad asociativa, tienes que haber considerado que las operaciones sean las mismas. O sea, aquí no funciona prácticamente porque las operaciones que tú pretendes no reformular la parte de cómo deben agruparse no son las mismas, pero no sale igual, acá está la prueba. Esto que te acabo de decir, aunque tú no me creas, un chibolo de 9 años lo tiene clarito. Así sea muy malo en matemática, lo tiene clarito. ¿Y sabes cuál es lo curioso? Que si todo el mundo tiene clarito esto, yo no sé por qué razón, pero tú ves a veces a gente, cuando estás desarrollando lógica ya, circuito y toda la vaina, te dicen esto, ¿no? Profesor, una pregunta, acá yo no puedo asociado acá, no me sale la clave, asociado. Entonces tú le preguntas, ¿tú crees que esto está bien? Y te juro que hay gente que si yo he empezado preguntándole si acá he aplicado a la propiedad asociativa, hay gente que me decía que sí. Claro que habiendo puesto todo este preludio de la parte aritmética, creo que cualquiera que ve esto se horrorizaría sabiendo que esto no puede ser igual. Y está mal, ¿por qué? Porque la operación de aquí y esta no son la misma. Pues, y si no lo son, tú no puedes asociar las variables como tú creas conveniente. De eso parte entonces cuando tú vas a aplicar la propiedad asociativa en la parte de los ejercicios de lógica también, por favor. Para que tú puedas pensar en aplicar la propiedad asociativa que como muchos creen, sí, solamente te agrupan, juntan las variables. No. O sea, no es cuestión de juntar por juntar. Tiene que haber un criterio primero de haber notado de que los operadores son iguales. Como son iguales, es que tú puedes decir ya, agrúpalo como tú quieras. Y primero cojo a B y luego C. No pasa nada. Si yo tengo acá A o B o C, listo. Yo elijo cómo agrupar. Primero A, luego B, C. Podría haber empezado agrupando A, C y luego B. La misma vaina es, ¿no? Por ejemplo, acá B. Disyuntor, 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 listo, ¿no? Yo voy a agruparlo como quiero, ¿no? Primero A y luego B, C de un tiro. Podría haber cogido primero A con D y luego B con C. La misma vaina. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo el requisito de lo que dice la propiedad asociativa, ¿no? Que si las operaciones son iguales, puedes asociarlas como tú desees, ¿ya? Así que moscas por favor en este punto, ¿ya? Muy bien. Entonces hasta ahí me parece que no debe haber conflicto. Yo, por favor, sí quiero pedirles que tengan mucho cuidado cuando apliquen la propiedad asociativa, porque yo te digo que yo he visto cada barbaridad que te preguntan y es en ese momento que tú dices, oye, estos patas no deben saber ni siquiera sumar o multiplicar operaciones en la matemática entonces, ¿no? Lo que pasa es que lo que les falta es entender que es la misma relación que tienes que aplicar cuando veas conectores de conjunción y disyunción en la lógica. Lo mismo, ¿ya? Así que mucho cuidado, por favor. ¿eh? No quiero ver asociando ninguna parte de operaciones que no hayan sido primero operadores iguales, como te he explicado hace un momento, ¿ya? Muy bien. Asociación, sí, asocias, juntas las letras, sí, tú eliges el orden de cómo empezar a desarrollar, pero que hayan operaciones iguales primero. Así que mucho cuidado, por favor. La distribución, bueno, esta es una ley también muy sencilla, ¿no? Y esto también pues hago en la analogía algebraica porque sí, pues, ¿no? A ver, vamos a ver, atención. Miren, chicos, atención acá. Yo creo que aquí no existe ningún solo estudiante, porque sería en realidad un crimen, ¿no? Dudo que haya existido. Cualquiera de ustedes que esté pensando en postular
a cualquier carrera en la UNT que no sepa que este producto que está aquí te da como resultado AB más AC. Y si por alguna razón hubiera alguien que no sabe por qué me queda lo que está abajo, sí, pues tiene que seriamente pensar en a qué estás postulando. Con sinceridad, esto ya no es una broma, porque en realidad esto todo el mundo tiene que saber. Ahora, tú sabes multiplicar, entonces, claro, profe, yo que multiplico acá A por B y A por C, ahí está, monstruo. Ya. Entonces, ahora, si yo te pidiera que a esto tú lo factorices, ¿sabes factorizar? Yo supongo que sí, ¿no? No estoy hablando de las factorizaciones francas, como pues, no sé, ni siquiera estoy pidiendo a simple, a doble, no, factor común. ¿Sí o no? ¿Y qué vas a colocar aquí? Bueno, voy a colocar letras que cuando yo obviamente multiplique, me quedo lo de arriba, ¿qué va acá? B, y acá ¿qué va? C, más, listo. No tienes que ser un matemático puro para esta vaina. Yo creo que cualquiera sabe factorizar y cualquiera sabe multiplicar. ¿Ya? Es de allí en donde nace esta vaina sobre la distribución directa y la distribución inversa. En la distribución directa lo que ocurre es un producto lógico, ¿no? Por ejemplo, acá ve, A o B, A o C. Acá está B. A o B, A o C. ¿Lo ves? Por ejemplo, aquí, ¿qué sería producto? A y B, A y C. A y B, A y C. ¿Lo ves? Producto común y silvestre. Y la inversa es la factorización. Acá está el factor común AB, ¿no? Ahí está B. ¿Y aquí quiénes están? Bueno, las letras que cuando multiplico, A y B, A y C. A y B, A y C. Tranquilito. Es un tema muy fácil, ¿no? No creo que tenga complejidad con esto. ¿Ya? Por supuesto que todas las leyes explicadas así son leyes sencillas, pero ya cuando lo aplicas en ejercicios es en donde empieza la labor. Pero esto es parte ya de lo que en la práctica desarrollaremos. Así que por ese lado todavía estamos por parte, ¿ya? Bien, vamos con la última ley notable, que se conoce como la ley de absorción, ¿ya? Esta ley tiene tres versiones. La versión simple, que es la más sencilla de todas, ¿no? La más bonita, por decirlo así. Una versión especial, que es una modificación de la primera, y una versión modificada, que es una compilación de ambas, ¿ya? Bueno, yo quiero que ustedes noten, por favor, que en todas las absorciones, sea la simple, la especial y la modificada, siempre los conectores son alternos. ¿Qué significa eso? Que no pueden ser iguales. O sea, si acá va un O, pues acá tiene que ir un I. Si acá va I, O. Si aquí va O, I. Si acá va O, acá I, O, I, alternos. Siempre tienen que ser alternos. O sea, nunca iguales. ¿Ya? Primera versión, la absorción simple. En esta ley de equivalencia, lo que ocurre es que siempre hay una letra o un esquema o un componente o una parte que va a ser exactamente idéntica. Y cuando digo idéntica me refiero hasta en el signo que tiene. O sea, si aquí va A, pues aquí tiene que ser A. Y en ese caso la equivalencia me resulta A. ¿Ves? Bien. Si aquí tengo B y aquí tengo B también, pues equivalencia a B. Es decir, solamente basta con que se repita un componente para que tú digas, listo, eso es lo que se repite, lo que se absorbe. El resultado de la letra que se repitió. Absorción simple. Muy sencilla, ¿no? Ahora, la absorción especial, ya, esta sí tiene una modificación. En esta ley, la letra que en la absorción simple era igualita, ¿te acuerdas? En esta no. Hay una que es afirmada y otra que es negada. Tienen signos opuestos, si quieres llamarlo así. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí dice menos A, pues aquí tiene que decir A. Si acá dice menos B, pues acá dice B. Si acá dice menos A, pues aquí dice A, y si aquí dice A, menos A, opuestos, ¿cierto? Siempre opuestos. ¿Cuál es la forma de desarrollar ese tipo de expresiones? Sencillo. La letra que es opuesta, que está dentro del paréntesis, porque siempre hay una que va a estar dentro del paréntesis, es la que se elimina esta. ¿Y qué cosa es lo que queda? Bueno, lo que sobró. ¿Qué sobró? Bueno, aquí va a sobrar menos A o B. Ahí está, B. Es lo que sobró. En el otro caso, profesor, se elimina la letra que es opuesta, ¿no? Cierra esta ventana. La opuesta que está dentro del paréntesis, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué queda como resultado? Lo que sobra. ¿Qué ha sobrado acá? Pues acá ha sobrado A o menos B. ¿Lo ves? A ver si estoy entendiendo, profesor. Usted dice que la letra opuesta que está dentro del paréntesis se elimina, así está bien. Y queda lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra acá?
menos A y menos B. Ahí está. A ver, una última por si acaso. La letra opuesta que está dentro del paréntesis se elimina. ¿Y qué cosa es lo que queda? Lo que sobra, pues. Acá va a sobrar o menos B con A, o sea, A o menos B. ¿Lo ves? Y esa sería entonces la equivalencia por absorción en este caso, ¿ya? Y la absorción modificada, profesor, ya esta es una variación de ambas, pero siempre la característica, recuerda que los conectores son alternos, ¿ah? O sea, acaba I, O, I. Pudiera ser también O, I, O, siempre alternos, ¿ah? Esta ley te dice que cuando tú tienes una letra que es igualita a otra, y sus acompañantes de ellas son opuestas entre sí, esas opuestas entre sí se eliminan. Y te queda la letra que se repitió. Por ejemplo, si yo tuviera una expresión que dice menos M o menos R, ¿ya? Y tuviera por acá, pues, R o menos M, a ver, ¿cumple las características, profesor? Sí, cumple, compadre. Mira, ve, disyuntor, conjuntor, disyuntor. Nota, por favor, cómo esta letra, menos M, es igualita a esta menos M. Y las acompañantes a ellas son opuestas. ¿Qué pasa con estas? Estas se eliminan. ¿Y qué te queda de todo aquí? La que se repitió, que en este caso ha sido menos M. Esa es la absorción llamada absorción modificada. ¿Ya, muchachos? Muy bien, esas son entonces, chicos, las 13 leyes de equivalencia que seguramente en la próxima semana nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Bueno, la clase era hasta las 7, bueno, en este caso sí. Ya entonces la próxima semana entraríamos directamente a la parte práctica, por favor, para poder empezar el desarrollo. Las diapositivas se las voy a pasar aquí, ¿no? Al amigo Joel para que él se las reenvíe y ustedes puedan ya manejar también parte de la práctica, chicos. Entonces, bueno, me despido ahora, sí, también la disculpas por el inconveniente que tenía, estuve comprando un pasaje y al final pues se me hizo un poquito tarde para poder ya llegar a mi casa a ver la clase. Así que, bueno, ya la próxima semana, como dije, desarrollamos toda la parte práctica. Usted puede ir intentando algunas preguntas que ya tiene, me parece, la práctica, y ya conmigo lo corroboraremos pues para terminar todas las demás. ¿Ya, chicos? Entonces me despido, se me cuidan y ya nos vemos la próxima semana. ¿Ya, muchachos? Listo, hasta luego. Cuídense, chicos. Nos vemos. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, Listo, cuídense, profesor. muchachos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, cuídense. Hasta luego.